No nos cansemos de alabar al Señor, de darle toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Él nos ha creado con un propósito. Y ese propósito tiene que continuar cada día en nuestra vida. Vamos a orar al Señor para que sea Él quien traiga esa palabra a través de su Espíritu Santo, y esa palabra anide en nuestro corazón, y así como la semilla de mostaza crezca grandemente y dé fruto en abundancia. Gracias, Padre, en esta hora te damos, Señor, por tu amor y misericordia, Padre. Gracias porque has tenido cuidado de nosotros este día, Señor. Nos has dado vida, nos has dado salud. Señor, gracias porque tú eres quien guía nuestros pasos, tú eres esa luz en nuestros pies. Tu palabra, Señor, poderosa, es que nos alumbra nuestras vidas. Y sabemos que el verbo, la palabra, se llama Jesús. Y Él vive en nuestros corazones, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia. Él tiene una gran promesa para cada uno de nosotros. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Amén. Gracias, Padre. A ti la honra, la gloria, el poder, la alabanza por los siglos. Amén. Amén. Gracias, en el nombre de Jesús. Te damos gracia y te bendecimos, Padre Santo. ¿Cómo están hoy, hermanos? Porque están bendecidos. Amén. Gloria al Señor. Esta tarde, hermanos, trabajaron muy duro todo este día. ¿Están cansados? ¿No están cansados? Yo sí. Entonces, estamos leyendo una maravillosa lectura del Señor, ¿verdad? Cuando Moisés, los niños vamos más o menos a la par en la escuelita bíblica, en los mismos versículos. Y aquí la maravillosa palabra del Señor nos habla, ¿verdad? En Hebreos 3, 16, 19. Todos tienen un inicio, hermanos, ¿verdad? Un desarrollo, un proceso y un final, ¿verdad? Así nuestra planeación en la escuela también tiene un inicio, tiene un desarrollo y un final, y así nuestra vida también. Nuestra vida dice, ¿vienen a leer, por favor? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que se desiertan? Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿En quién hemos creído? En Cristo. Él es nuestra salvación, nuestro Rey. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre si no es por mí. Él nos abrió esa puerta maravillosa hacia el Padre. Aquí estamos viendo este pasaje de, dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Ellos habían escuchado a Moisés, habían escuchado a Dios mismo, habían escuchado que Él les iba a traer un libertador, que Él les iba a dar reposo. ¿Qué es reposo? Descanso del trabajo, ¿verdad? Es descanso, muy bien. Descanso, paz. Ellos estaban en una esclavitud total y un trabajo arduo con los egipcios. Estaban presos y el Señor les vino a traer libertad, les vino a traer reposo, como Cristo te vino y nos vino a todos a traer reposo y libertad. Entonces Cristo es nuestro descanso, hermanos. No importa la situación que venga. Continuamos, dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Aquí mismo dice, ¿quiénes le provocaron? Los que salieron. ¿Y quién fue el que salió? ¿Quiénes fueron los que salieron de Egipto? Los israelitas, muy bien, el pueblo de Dios, y provocaron a Dios, ¿sí? Y por mano de Moisés, porque el Señor lo puso de líder, ¿sí? Entonces, hermanos, el liderazgo es importantísimo. Hay que seguir y sujetarnos al liderazgo.
a nuestro pastor. ¿Sí? Es importante ser obedientes. Ahí va uno, obediencia. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No provocar a Dios, seguir al líder y no estar disgustado con nadie. Aquí Dios se disgustó con ellos porque fueron desobedientes. También renegaron con el líder. ¿Quién era el líder en aquel entonces? Moisés. Muy bien. Dice, ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ellos no pudieron entrar a ese reposo, a esa libertad que el Señor les ofrecía. ¿Pero por qué? Por causa de desobediencia. Y al final dice, en el 19 dice que también por falta de, ¿qué fue? Fueron incrédulos. ¿Cómo fueron? Incrédulos. ¿Quién abrió el mar rojo? Dios. ¿Quién los libró con las plagas de Egipto? ¿Quién les dijo que se santificaran para hablarles y les habló? ¿No fue Dios? ¿Y Dios no ha hecho lo mismo con nosotros? ¿No está hablando en su palabra todos los días? ¿No habló a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo? ¿No nos ha sacado de esa esclavitud en que vivíamos, en esas tinieblas? ¿No nos está dando reposo hoy a través de su Hijo Jesús? Por eso a veces pasamos desiertos, hermanos. Ese desierto fue un propósito que el Señor puso. Él utilizó esos 40 años para algo, ¿sí? Y eso fue para santificar su pueblo, para limpiar su pueblo, porque había mucha provocación entre ellos, había pleitos, había desavenencias, había incredulidad, había provocación y murmuración. Dios abomina la murmuración, más si es contra el líder. Y entre hermanos el Señor nos dice, ¿verdad? Amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, porque si no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar. Entonces, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo, en la tierra prometida? Y dice el versículo 18, sino aquellos que desobedecieron. Qué importante es obedecer la palabra de Dios. Qué importante es, niños, también obedecer a sus padres, porque es mandamiento de Dios. El Señor Jesús nos dice, te lo repito a los niños cada instante en la escuela, si me amas, obedece mis mandamientos. En el versículo 19 de Hebreos 3:19 nos dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ellos tenían algo importante, tenían un líder que Dios les puso, ¿verdad, hermanos? Amén. Al principio querían esa libertad y dijeron que sí, pero llegaba una plaga, llegaba otra, muy bien, pero seguían murmurando, seguían hablando. Cuando el Señor por fin, la última plaga fue la muerte del primogénito en Egipto, ¿verdad? Y Faraón los dejó ir. Y aquí el Señor permite que, a pesar que los campamentos estaban tan pegados, los egipcios no pudieron ver al pueblo de Dios, porque en la noche, ¿qué pasaba en la noche? La lumbrera, ¿verdad? Los cubría, los iluminaba, perdón, y la nube en el día los cubría. Entonces, aunque estuvieran de día muy cerca del campamento, la nube de Dios no los permitía ver. Cómo el Señor los guardó, cómo el Señor los cubrió, y todavía le provocaron, ya que el Señor los mandó al desierto por 40 años, ¿verdad? Cuando su ropa no se desgastó, su calzado no se desgastó, Dios les dio pan del cielo, y a nosotros también nos ha dado el pan del cielo. En aquel entonces se le llamó maná, pero ahora el pan del cielo que tenemos se llama Jesús.
Amén. Y Él viene a alimentarnos cada mañana, cada día en su palabra. Gracias al Señor porque estamos siendo obedientes. Gracias porque Él nos pone esas ganas, esa firmeza de seguir leyendo su palabra, de creerle solo a Él, de a pesar de ver la situación en esta ciudad, de a pesar de estar cansados del trabajo, de a pesar de estar desfalleciendo a veces porque el enemigo es muy astuto. ¿Sí? A veces tenemos un simple dolor de cabeza y decimos, ya pienso que tengo cáncer, ya pienso que tengo esto, pero Él está trabajando en la mente. Pero quien trabaja en nuestro corazón es Dios. Amén. Entonces, hermanos, aquí la invitación de esta tarde, la palabra de Dios es persevera. Persevera, no hoy, todos los días. Persevera en la fe. ¿Qué es la fe? ¿Alguien me puede decir qué es la fe? Ok, muy bien. Eli, ¿me lo puedes poner, por favor? Ok, es la certeza, miren, la garantía. La certeza es que está garantizado. ¿Sí? Si yo creo en el Señor y mi fe es verdadera, ¿verdad? Eso se va a cumplir porque mi fe es verdadera. Ellos no pueden entrar al reposo porque tenían incredulidad. Pasaba una cosa y ¿qué pasaba? Tenemos hambre, danos de comer, Moisés. Tenemos sed, danos de beber. Eran quejas, murmuraciones, cuando Dios los había mantenido firmes en ese reposo. Hay un reposo. ¿Cuál era el reposo? La ciudad prometida, Canaán. Y Canaán significa la puerta del cielo. ¿Y quién nos ha abierto esa puerta del cielo? Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. El Señor es la puerta. El Señor es el buen pastor. El Señor es nuestro remanso de paz. El Señor es nuestra seguridad. Jesús es nuestro reposo hoy. Entonces tenemos que perseverar y estar con esa seguridad de creerle a Dios. No importa lo que esté pasando, no importa que los vientos soplen fuerte, no importa que haya enfermedad, no importa nada. Si estoy parada en la roca, vamos adelante. Entonces, a perseverar. ¿Qué será perseverar? Los atletas quieren llegar a la meta. Nosotros queremos llegar a la quincena para cobrar. Algunos quieren llegar a la tienda o a la gasolinera porque ya no tienen abastecimiento. Pero nosotros, Dios nos ha dado una garantía, hermanos. La promesa del cielo, la promesa de la ciudad. La palabra de Dios dice que esta no es nuestra ciudadanía. La ciudadanía de nosotros está en el cielo, hermanos. Estamos convencidos que así es. Pero para llegar ahí tenemos que perseverar, hermanos, todos los días de nuestra vida, todos los días. Solo por hoy, díganlo, solo por hoy perseveraré en la fe. Una fe verdadera en el amor de Cristo. En el nombre de Jesús, yo lo creo, hermanos, que el Señor va a arder el Espíritu Santo en nuestros corazones como la primera vez. ¿Recuerdas la primera vez? ¿Cómo ardió y te enamoraste del Señor? Hermanos, la perseverancia es una prueba de que quieres estar pegada como el discípulo amado, pegada al corazón de Cristo, pegada a su palabra, pegada, congregándote, pegada a Él, perseverar. Cuando estábamos pequeños, ¿a quién seguíamos? A los papás. Yo a mi papá seguía mucho y quería estar pegada a Él, escuchar su voz, estar presente ahí, ser parte de Él, escucharle a Él, pasar tiempo con Él, ¿sí? Mas sin embargo mi papá tenía que trabajar. ¿Nosotros tenemos que trabajar? Sí. ¿Tenemos que hacer las cosas en nuestros hogares? Sí. Pero el que ocupa el primer lugar en tu corazón, ¿quién es? ¿Ok? Y es, si Cristo ocupa el primer lugar en tu corazón, en tu vida, en mi vida, en mi corazón,
entonces voy a perseverar todos los días. Que tengo que venir a estudiar la palabra, vamos. Que si tengo que ir el miércoles, vamos. Seamos de los primeros, vamos. ¿Sí? Que si va a haber evento el día del niño, vamos, yo quiero participar, yo quiero dar, yo quiero donar. Que si vamos a hacer un evento de mujeres, vamos. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto eso en nosotros, el querer como el hacer en su palabra. No seamos solo hijos que provoquemos al Señor, que nada más cuando nos dé, gracias, pero te ocupamos. Es que hoy estoy cansada, hoy tengo que hacer, hoy voy a ir allá, hoy me duele la cabeza, hoy esto, lo otro. Entonces, tenemos que perseverar. ¿Qué es la perseverancia? Nosotros aquí decimos, échale ganas, todos los días, échale ganas, no te canses. Es disciplina, es constancia, más si es para el Señor, pues tiene que ser con más ganas, con más alegría, con más gozo, ¿sí? Así como se levantó el que estaba en la camilla, ¿cómo se levantó? Se levantó corriendo, dándole gracias a Dios y gloria. ¿Por qué? Porque el milagro estaba ahí, porque él creyó, porque su fe estuvo ahí. No se cansó de darle gloria al Señor todos los días. ¿Y qué le dijo? Te voy a seguir, como también esa persona, el gadareno, también le dijo, Señor, yo te quiero seguir, te seguiré. Y el Señor le dijo, no, regresa, cuenta lo que el Señor ha hecho por ti. Es importante contar lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, pero es importante también seguirle todos los días, no nos cansemos. El cuerpo se cansa, pero el ánimo, el espíritu, está fortalecido en el Espíritu del Señor. Somos uno con Cristo, díganos, somos uno con Cristo. Y el Señor es mi fortaleza. No nos cansemos de declarar la palabra, así como nos dicen nuestros pastores, nuestros amados pastores. ¿Sí? ¿Qué nos dicen? Declara la palabra, habla la palabra es viva y eficaz. Así que la palabra de Dios va a anidar en nuestro corazón y vamos a despegar como dinamita pura, porque el Señor, el Espíritu Santo de Dios, es quien nos mueve todos los días, ¿sí? Anteriormente, hace unos años, recuerdo que cuando me detectaron a mí lo que fue la presión, había un dolorcito de cabeza o algo, y decía yo, no, hoy no voy a ir. Hoy no voy a ir, ya iré el otro miércoles o el otro domingo. Pero yo sé que fue el Espíritu Santo que redarguyó en mí. Y siempre digo, si el Señor fue a la cruz por mí, por ti, a pesar del calor, a pesar del azote, a pesar de todo, ¿por qué yo no puedo perseverar en el Señor todos los días de mi vida? ¿Por qué? Si Él me ha dado un espíritu, y Él dice que no me da un espíritu de cobardía, sino de poder en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, declaremos la palabra cuando estemos tristes, cuando estemos enojados, cuando estemos disgustados con nuestros hijos, pidamos perdón y renovemos las fuerzas en el Señor, porque Él nos ha dado esa fuerza de seguir adelante. Él no se cansó por ti y por mí a ir a la cruz. No nos cansemos de hacer el bien, porque haciendo el bien, hermanos, glorificamos a Dios. Y el reposo, el día de esta tarde, de eso se trata, del reposo y de perseverar en el Señor. ¿Cómo encontrar ese reposo? Perseverando día a día, porque la palabra de Dios, que viva y eficaz, nos da ese reposo. Cristo es nuestro reposo, hermanos. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, provocaron a Dios? Dijimos que el pueblo de Dios, Israel. Como nación, Israel tuvo un buen comienzo, ¿verdad, hermanos? Después de todo, se requirió mucha fe para cruzar el Mar Rojo. Sin embargo, todo lo de la primera generación, ¿qué pasó con ellos en el desierto, hermanos? Ellos perecieron.
no entraron a ese descanso, a esa libertad, a ese reposo, a esa nueva tierra que el Señor tenía preparada, donde brotaba leche y miel, excepto 2 hombres obedientes al Señor. ¿Recuerdan los nombres de esos 2 jóvenes valientes y esforzados? Muy bien, Caleb y Josué. Ellos tenían esa capacidad, esa fortaleza que solo Dios se lo daba. Ellos tenían un corazón para Dios. Ellos no se cansaban de perseverar, de seguir adelante, con ánimo y con empuje, porque sabían quién iba adelante, sabía quién estaba con ellos, hermanos. ¿Sabes tú quién está contigo? Oye, ¿sabes quién va delante de ti? El Todopoderoso de Israel, hermano. No te canses de seguirle, no te canses de perseverar en Él. Él es grande y poderoso, y si lo ha dicho, así es. No entrarían en su reposo. Esto se menciona 11 veces en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque 11 veces ellos le fallaron a Dios. Nosotros le fallamos a Dios todos los días. A veces porque omitimos, pensamos cosas que no debemos, hacemos cosas y decimos cosas y sentimos cosas, y a veces también, hermanos, hacemos cosas que no deberíamos o omitimos hacer el bien, y el no hacer el bien también cuenta como pecado. El simple hecho o el importante hecho de no hablar del Señor a otros también, hermano, cuenta como pecado. ¿Por qué? Porque una alma se va sin Cristo. Debemos perseverar también en llevar la palabra, en ser evangelistas todos los días, hablar la palabra del Señor, porque esa palabra va a ser una semilla que dé fruto en abundancia. Pero tenemos que tener fe y poner esa fe y esa persona en oración, hermanos, y que el Señor haga la obra completa a través de su Espíritu Santo, ¿no? Entonces es revelada la clave para entrar al reposo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. ¿Qué tenemos que hacer? Ya hemos creído, ¿verdad? Ok, ahí está la promesa. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Ya creí, aquí estoy. ¿Qué me falta hacer? Caminar adelante, perseverar todos los días, no quedarme ahí, no quedarme estacionado. Ya soy salvo, ya voy a la iglesia, miércoles, domingo. Pero ¿qué falta? Falta eso, dinamita. ¿Qué pasa con la dinamita? Explota. Así tiene que ser nuestra vida a través del Espíritu Santo. Oremos al Señor. El Señor nos ha dicho, ¿qué nos dice el Padre? ¿Quieres sabiduría? Pídemela. ¿Quieres el Espíritu Santo? Pídemelo. El Señor, Él quiere que le pidamos. El Padre quiere que le pidamos. Y tenemos que pedirle, Señor, quiero servirte y servirte bien. Dame de tu Espíritu, dame sabiduría. Y quiero ser tu hija, que tú te dignes y goces, Señor. Que tú eres digno, pero yo quiero ser digna de ti. Y yo quiero que tú, Señor, te goces en mí todos los días, porque tú me estás viendo todos los días. Tú ves mi sentar, tú ves mi caminar, tú ves mi salida y mi entrada. Y Él nos guarda siempre. Él está pendiente de sus hijos. Pero tú no estás pendiente de tu hijo, de tus hijos. Y no te gozas que tu hijo sea obediente. Y no descansas cuando ellos salen y sabes que ellos son obedientes y se cuidan. Y la mano poderosa de Dios los cuida. Entonces, hermanos, descansamos en Dios. Yo antes estaba aterrada por mis hijos, pero ahora descanso en el Señor, que Él tiene cuidado de ellos. Y sé que también tiene cuidado de cada uno de los hijos de ustedes, hermanos, de las familias, porque el Señor es bueno y su promesa los alcanza hasta la tercera y cuarta generación en el nombre de Jesús. Entonces, para entrar al reposo hay que creer. ¿Y cuál es la prueba de la fe verdadera? ¿Cuál? La perseverancia. Entonces, ¿quién nos está guiando paso a paso? Cristo Jesús. Pero a veces
No dejamos que el Señor nos guíe y no descansamos en el Señor Jesús. No descansamos, porque nuestra mente está conectada a otras cosas, llámese Facebook, llámese televisión, llámese trabajo, llámese pendientes, llámese enfermedad. Pongamos todo en las manos de Dios, no simplemente lo digamos, estemos convencidos, tengamos esa convicción. En el Nuevo Testamento nuestra fe se centra en superioridad, ¿verdad? ¿Y quién es esa superioridad? ¿Quién es ese todopoderoso? ¿Quién es ese que nos ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida? Cristo. Dígalo fuerte, hermano. No tenga temor, persevere. ¿La verdad sobre quién? Jesús, siendo completamente hombre y Dios. Su obra expiatoria por nosotros como el fiel sumo sacerdote. Él rasgó el velo, ¿verdad? Se rasgó el velo cuando Él fue a la cruz, ahí en el templo. Y eso tiene un significado muy grande, que ya no necesitamos ir a templos. Nos reunimos aquí porque el Señor nos ha ordenado: congréguense, no dejen de congregarse. Pero el templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Entonces también el cuerpo lo debemos de cuidar, hermanos, debemos de reposar de todo eso. En Hebreos 2, 17, 18, capítulo 2, 17, 18, Hebreos, nos habla del fiel, fíjense como fiel sumo sacerdote. Y nos dice, por lo cual debía ser, aunque lo voy a leer, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. La hermana Jessie y yo somos maestras y siempre nos han dicho, ¿verdad? Ponte a la altura de los niños, más si son pequeños, para que hables su lenguaje, para que le entiendas, para que no se sienta sí que estás tú muy alta. Ponte a la estatura del niño. El Señor vino a hacer eso, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Completamente hombre, porque Él vino a sentir lo que tú sientes, lo que yo siento. Calor, hambre, frío, todo. Y completamente Dios. Él es el sumo sacerdote, Él es el todopoderoso de Israel, es el león de la tribu de Judá. Entonces, hermanos, Él se vino a poner en nuestro lugar, literal, se puso en nuestro lugar en la cruz. Vino a sufrir aquí por ti y por mí, hermano. Entonces, ¿dónde está nuestro reposo? Vamos a provocar a Dios, vamos a murmurar. Dios nos va a estar escuchando el Padre murmurar por todo, o vamos a declarar la palabra y vamos a salir victoriosos, porque somos victoriosos, todos los días debemos ser victoriosos. Si descanso en el Señor, así tiene que ser. Y voy a levantarme, tienes que hablar palabra, y voy a levantarme. ¿Cómo? Con fortaleza, porque ¿quién es mi fortaleza? Señor, ¿quién es mi luz? Y vas caminando, ¿quién es mi fortaleza? ¿Quién es mi luz? ¿Quién es mi verdad? ¿Quién es mi camino? ¿Quién es el agua viva? ¿Quién es mi vida eterna? Jesús. Y vemos que no pudieron entrar, dice. ¿No tienes el? Ok. Por lo cual debía ser en todo semejante. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús, de nuestro Señor Jesús. Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Nadie podía, solo Dios. Así que vino en semejanza de hombre, se encarnó y se cumplió la profecía que nacería de una virgen, de una doncella. Y aquí está la palabra. Y el verbo se hizo carne, y el verbo es Jesús. Gózate, hermano, porque el día de hoy tenemos que perseverar más, y mañana más, y mañana más, caminando. A veces decimos que nada más se ven las huellas del Señor, ¿verdad?
o las huellas de nosotros, pero no sabemos que el Señor nos lleva en sus brazos cada mañana, cada día. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Incredulidad. ¿Y qué más? Perseveraron en la fe, tenían una fe verdadera, descansaron en Dios, fueron agradecidos a Dios, vieron su gloria. Nosotros, hermanos, tenemos también la gloria de Dios a través de su Espíritu Santo. La gloria de Dios se ha visto y reflejado, esa luz verdadera que alumbra el mundo. Jesús es nuestra gloria y nuestra bendición. Entonces aquí que vemos que ellos, el pueblo de Dios, no pudieron entrar a causa de incredulidad. Uno pudiera ser tentado a pensar que la clave para entrar al reposo es la, ¿qué dijimos? Obediencia. ¿En qué fallaron? Incrédulos. La fe no fue fuerte. ¿Qué más? Desobedientes. Entonces, Dios justo, ¿qué trajo? Como Padre justo, trajo un castigo, justicia. En Hebreos 3:18, la palabra de Dios nos dice: nos lo confirma ahí, dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Pero la desobediencia que se menciona en Hebreos 3:18, hermanos, es una consecuencia de incredulidad. Mencionada en Hebreos 3:19 también, la incredulidad vino primero y después la desobediencia. ¿Qué llegó primero? Y después la desobediencia. ¿Por qué sería eso? Porque su fe no era fuerte, porque no perseveraron día a día, porque no vieron, a pesar de ver la gloria y la luz del Señor, cómo los protegió su mano poderosa, cómo iba adelante, cómo los cubrió del calor con la nube y cómo en la oscuridad les dio esa luz. ¿Cómo podemos tener todo en Cristo, hermanos? Si Él es suficiente. Tengo que declarar la palabra de Dios. Yo estoy, eso es lo que está en mi mente todos los días. Tengo que declarar y creerle a Dios. Y me lo he repetido mucho porque lo he escuchado mucho y le agradezco al pastor, a nuestro pastor Abraham, a nuestra pastora Marina. Le agradezco mucho que ellos están guiando nuestros pasos como líderes, como lo hizo Moisés. Y tenemos que declarar la palabra de Dios, hermanos, y creerle a Dios. Creerle a Dios, obedecer a Dios. ¿Y qué más? Perseverar en la fe. Son 3 pasos, 3 puntos. Cuando aplicamos diariamente estas cosas, hermanos, fe, obediencia y perseverancia en Dios, ¿qué hacemos? Alimentamos. ¿Qué alimentamos? Nuestras almas y nuestro espíritu. Amén. Entramos al reposo de Dios, al remanso de Dios, a la paz de Dios, a la seguridad de Dios. Nadie nos puede dar eso sobre el Señor, el Todopoderoso. Descansamos en el Señor. Descansemos en ese último reposo que es Jesús. Él es nuestro reposo, nuestra paz, entre muchas, muchas otras cosas. Amén. Tengo un punto número 4 que dice: el gran fracaso de Israel fue, ahorita lo estamos confirmando, ¿cuál fue el fracaso? ¿Por qué fracasó? ¿Por qué no? Okay. La incredulidad. No le creyó a Dios, ¿verdad? Creían, veían el milagro, creían y al rato pedían otras cosas y, ay Moisés, nomás a ti nomás te habla Dios. No Moisés, queremos agua. ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Entonces el gran fracaso de Israel fue no perseverar en la fe. Perseverar, muy importante, en la fe. Después de haber usado buena parte del desierto confiando en Dios y después de haber visto
tantas razones, tantos milagros, tanto el favor de Dios, ¿sí?, para confiar en Él. Y lo vemos nosotros a diario, hermanos. Vemos el favor de Dios. ¿Ves el favor de Dios en tu vida? Todos los días, desde que te levantas, desde que ves la luz del día, desde que escuchas los pajaritos, desde que vas, tienes salud, respiras, vas al trabajo, tienes un trabajo, tienes una familia, tienes unos hijos. Gracias todo a Dios. Tenemos que perseverar en Él más y más. ¿Verdad que cuando queríamos llegar a un aumento de salario o a una ascensión de trabajo, qué hacíamos? Perseverar. O llegar a la graduación de nuestra licenciatura, de nuestro estudio, perseverábamos. No importaba que fuera la hora que fuera, el día, la hora, la noche, el descanso, sábado, domingo, 10, 11, 2 de la mañana, ahí estábamos. ¿Por qué? Porque queríamos terminar aquello. Queríamos terminar con aquello. Nos importaba. No nos importa más llegar a la meta, como Pablo llegó, como llegaron los discípulos. ¿No es más importante llegar a ese reposo del Señor? Llegar a la ciudad celestial. Lo veo muy calladito. Entonces Jesús nos recuerda la parábola del sembrador con las semillas, hermanos, que cayeron en pedregales y entre espinos. ¿Qué nos dice? No es suficiente. Esto está en Mateo 24, 13, 14. Entonces no es suficiente, hermanos, tener un buen comienzo. Y me quedo ahí. ¿Qué tengo que hacer? Perseverar en la fe, una fe verdadera, una fe vibrante por el Señor, un amor, wow, que te diga todos los días: mi corazón palpita por ti, Cristo, porque tú eres la razón de mi vida, tú eres la razón de mi ser, tú me has dado vida y vida en abundancia, te amo y te bendigo, dame las fuerzas, tú eres la roca fiel. Gloria al Señor. Si tenemos un buen comienzo, hermanos, gloria a Dios, pero como terminamos es también muy importante. Las dos cosas, cómo iniciamos y cómo terminamos nuestra vida. No sabemos si mañana Dios permitirá que abramos nuestros ojos un día más, no lo sabemos, pero por eso tenemos que perseverar en la fe. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivamos o moramos, del Señor somos, hermanos. ¿De quién somos? De Cristo. Gloria a Dios. Mateo 24 dice el capítulo y versículo 13 al 14. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, hermanos, el fin está cercano. Ya se están viendo cosas, señales que están escritas en la palabra. Entonces, como les decía ahorita, como dice la palabra de Dios, si vivimos, para el Señor vivimos. Así que si estemos aquí cuando el Señor venga y Él nos levante con su gloria y su poder, aleluya, gloria al Señor, tenemos que estar preparados, pero mientras tenemos que perseverar con una fe verdadera, obedientes a la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, perseverar hasta el fin. Jesús nos asegura: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseverar significa permanecer ¿cómo? Firmes. Que no somos los soldados de Cristo. Amén. Tenemos que permanecer firmes en la roca, en el compromiso de ser fiel a los mandamientos. Ese fue un error del pueblo de Israel, hermanos. Desobedecieron las ordenanzas, los mandamientos de Dios. Como padres, ¿verdad que nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan? Cuanto más Dios que nuestro Padre Celestial.
y nos ha llamado hijos. Gloria al Señor. Entonces tenemos que perseverar. Hoy no más, mañana, que pasen 3 días y ya. Todos los días, hermano. El compromiso no es con el pastor, el compromiso no es con la pastora, el compromiso no es con los hermanos, el compromiso es con Dios. Entonces, no importa, tenemos que ser fieles a los mandamientos de Dios. No importa que venga tentación, no importa que venga oposición, hermanos, no importa que venga adversidad o enfermedad, tenemos que seguir firmes sobre la roca que es Cristo, perseverar, creer, ser obedientes. En Juan, el versículo Juan 16:33, aquí habla de la paz, del reposo. El Señor nos da esa paz. ¿Quién es la paz? En mi corazón. ¿Quién es esa paz? Cristo. Gózate, hermano, gózate, hermana. Llenémonos de gozo, porque allá afuera hay muchos que no tienen ese reposo, que viven en drogas, que viven en peleas, que viven en situaciones difíciles, en el hospital. Muchos ya han muerto sin Cristo, no llegaron a ese reposo. Pensaron que la tranquilidad se las daban todas esas cosas materiales en el mundo. Y nosotros, a pesar de haber estado también ahí, Dios tuvo misericordia y nos ha dado esa libertad, esa garantía y ese reposo que solo Cristo Jesús nos puede dar, hermanos. Así que gózate y alaba el nombre del Señor, porque Él es fiel y verdadero, y pronto vendrá el Señor por su iglesia. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero nos dicen, ¿qué nos dicen? Confiad, yo he vencido al mundo. Así que el verdadero, el fiel, el todopoderoso nos ha dado esta confianza, esta garantía y su palabra. Entonces tenemos que creerle al Señor, que en Él encontramos paz, que a pesar de la aflicción, en Él podemos confiar, y que Él ya venció. Él ya venció en la cruz por ti y por mí. Por eso la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que creerle. Así que venga lo que venga, hermanos, perseverar en el Señor. Hebreos 11 dice: por medio de la fe, es 11:1. Por medio de la fe, por medio de la fe entendemos la palabra y la obra de Dios. En la antigüedad, la fe estaba centrada, ¿verdad?, en Dios. Y Dios mandó a su Hijo. Y seguimos creyéndole a Dios. Nuestra fe está en Dios. Y creemos también, nuestra fe está en su Hijo. Él envió a su Hijo para salvarnos. Entonces, esa fe sigue siendo el principio y el fin que dijo Jesús, nuestro Señor. Yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Entonces, ¿de qué se trata todo aquí? De nuestro Salvador y Señor. Gózate de Cristo Jesús. Entonces, el Señor ha dicho que el que ya creyó ya es salvo, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces tenemos ese descanso, hermanos. Descansemos en el Señor. Hay que creer en el Señor siempre, en su palabra, declararla, y esa palabra viva y eficaz nos va a dar ese empuje, hermanos, para perseverar en Él, porque el Espíritu que está en nosotros es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces los hombres con esa fe perseverante, esa fe fuerte y verdadera, ¿qué hicieron? Cantamos en las alabanzas, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, actuaron con rectitud, efectuaron milagros, entre muchas otras cosas, por la fe, hermanos. Le creyeron a Dios.
Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, lo volvemos a repetir todos, certeza. Hoy yo tengo la seguridad, la garantía de que lo que yo espero al Señor Jesús, lo que yo espero la vida nueva, lo que yo espero la nacionalidad celestial, eso ya lo tengo en Cristo Jesús, hermano. Ya lo tenemos todos. ¿Abraham fue obediente a Dios? Sí. Y Dios lo llamó su amigo. Y Abraham es conocido como el padre de ¿qué? De la fe. En él todo glorificaba al Padre. No importaba lo que viniera, él daba gracias a Dios y glorificaba al Señor. Así Dios cumplió sus promesas a Abraham, porque Dios conocía el corazón de Abraham. Dios lo miraba todos los días. Dios veía su obediencia, su fe, perseverar cada día, a pesar que había una promesa que no se había cumplido. ¿Cuál era? Le había prometido un hijo, y el Señor le cumplió, porque Abraham, a pesar de que había pasado muchísimo tiempo, fue perseverante. Su fe no decayó, le creyó a Dios. ¿Y qué pasó? Sucedió, tuvo a su hijo, porque él no decayó su fe. Era cada día más fuerte, a pesar que le dijeran, Abraham, ya estás viejo, no sé tener hijos. O como tu mujer, ¿verdad? Si ya se le pasó el tiempo de la mujer. Entonces, tenemos el gran ejemplo en muchos héroes de la fe. ¿En quién voy a descansar, hermanos? ¿En quién vamos a descansar? En Cristo Jesús. ¿Qué voy a declarar? Su palabra es fiel y verdadera. ¿Y qué voy a hacer? Aparte de creerle, ser obediente. Demos cada día pasos de fe, una fe verdadera, arrolladora, perseverante en el Señor Jesús, hermanos. Que el desánimo no tiene lugar en mi vida, el desánimo no tiene lugar en mi casa, el desánimo le doy la espalda, porque el Señor me ha dado un espíritu valiente. No me da un espíritu de cobardía, me da un espíritu valiente. ¿Qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé. Entonces hay que esforzarnos cada día, hermanos. En Mateo 11:28, ¿qué nos dice Jesús? Ya para terminar, hermanos, ¿qué nos dijo Jesús en su palabra? ¿Me pueden ayudar a leer? Le voy a hacer una pregunta. ¿Antes dónde estábamos? En el mundo, muy bien. Teníamos descanso. Conocíamos a Jesús. Creíamos que descansábamos. Creíamos que conocíamos a un tal Jesús. Pero no era el Jesús de Israel. No era el Jesús de la palabra. No era el Jesús, el fiel y verdadero, el que levantó a Lázaro. No era ese. ¿Por qué? Porque éramos apáticos. Íbamos los domingos. Era religiosidad. No ardía nuestro corazón por Jesús. No ardía esa llama del Espíritu Santo en nosotros. Ahora que tenemos al fiel y verdadero, hermano, no nos cansemos de perseverar día a día, hora a hora, minuto a minuto en el Señor. Hermanos, que el Señor los guarde y los bendiga, y a sus familias, a sus casas, a sus hijos, y que el Señor ponga esa fe verdadera, que ponga esa luz en ustedes y en mí, en mi casa, que alumbre Cristo. ¿Una vez nos alumbró? No, el Señor nos está alumbrando a diario, pero los que estamos decayendo en el ánimo, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Yo me cuento, porque yo he decaído en el ánimo, me he sentido enferma, pero si el Señor ha dicho en su palabra que para Él no hay imposibles, entonces declaremos la palabra de Dios, hermanos, que es fiel y verdadera,
Declaremos quién es nuestro Señor. Declaremos y obedezcamos al Señor. Que no decaiga nuestra fe. Y para adelante, hermanos, agarrados de la mano del Señor, su mano poderosa. El Señor los bendiga, les dé buenas noches y nos guarde siempre. A Él la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre Santo.